Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Compañía Minera Saldívar, una empresa del grupo Antofagasta Minerals, presenta Especial Encuentro Regional. Saldívar hoy es parte del grupo Antofagasta Minerals, posicionado como cuarto productor de cobre del país y noveno a nivel mundial. Con esta integración, entendemos que se fortalecerán las relaciones de confianza y beneficio mutuo con las comunidades cercanas a la operación y con el gran equipo de trabajo de la compañía. Te invitamos a descubrir Antofagasta Minerals y su nueva operación en Saldívar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este encuentro regional especial de verano, donde hemos estado adelantándonos algunos temas que van a marcar la agenda ya a partir, ¿cierto?, de marzo de este 2016 en el ámbito político, y también ya lo comenzamos a hacer la semana pasada, ¿cierto?, en ese programa que tuvimos en torno a qué está ocurriendo con los temas ambientales, que sin duda van a seguir marcando también, ¿verdad?, las pautas informativas durante este año. Nos acompañan en este segundo capítulo, de alguna manera denominado Para ver el marco en que nos encontramos, el vocero de la agrupación No Más Quemas, Víctor Silva, a quien le damos las gracias, por supuesto, por estar con nosotros también en este encuentro regional. No, gracias a ustedes, Carolina, por la invitación. Un agrado estar en este especial de verano de Encuentro Regional. Y también está con nosotros Daniel Guevara, abogado, quien también entiende muy bien el tema ambiental. Lo hemos citado en varias oportunidades, invitado también a Encuentro Regional. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por esta invitación, y fantástico que tengamos en el verano no solamente festival, sino que también diálogo y debate de ideas. Justamente en ese marco, me imagino que han estado... Se dice que antes de enero y febrero eran poco movidos, pero en términos ambientales fue movido. La agrupación del Defendamos al Salar de Punta Negra se tomó un poco la agenda recordando algo que muchos poco venían denunciando de manera quizá más silenciosa. Lo han hecho también, ¿cierto?, estas agrupaciones por la ampliación del proyecto RT, ¿cierto?, de relaves en Talabre. ¿Cómo ven ambos casos, un poco para dar una pincelada también en contexto respecto a lo que han visto, de cómo estas agrupaciones se han ido formando y también cómo el Estado, ¿cierto?, ha ido respondiendo un poco a estas demandas ciudadanas, Daniel? A mí me parece una muy interesante oportunidad para el Estado de Chile de hacer cumplir la legislación nacional e internacional. Tenemos una nueva institucionalidad en nuestro país con una superintendencia de medio ambiente, la cual tendrá que revisar si las resoluciones de calificación ambiental que han obtenido las empresas para ejecutar estos proyectos de ampliación de un tranque o también para desarrollar nuevas actividades de prospección, explotación de agua en un sector tan frágil como es el ecosistema de los salares, cuenta con el cumplimiento debido de la RCA y por tal motivo de la normativa nacional e internacional. Recordemos que Chile en estas materias es parte, especialmente tratándose de salares, del convenio de Washington sobre protección de áreas silvestres protegidas. Y si bien el salar de Punta Negra se encuentra fuera del sector específico del Parque Nacional del Llullaillaco, pero rigen a su respecto un conjunto de convenios internacionales sobre aves migratorias, sobre protección de especies, biodiversidad. Así que la resolución de calificación ambiental y la fiscalización, así como en su momento se hizo en Pascualama, por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, va a ser un tema determinante para fijar si hay cumplimiento o incumplimiento. Daniel, ¿cómo un poco podemos explicar? La institucionalidad ambiental es nueva, ¿cierto? De alguna manera empieza a regir durante el año 2010 con un ministerio, con una superintendencia y con un servicio de evaluación ambiental que cambia lo que antes era la CONAMA, ¿verdad? Conocido. Sin embargo, hay otras aristas que muchas de las empresas o proyectos, ¿verdad?, que están andando, no entran en esta legislación. Mucho era de mutuo acuerdo, de manera voluntaria, ellos, ¿cierto?, fijaban ciertos planes. ¿De qué manera crees tú que esta legislación, o dónde se podría mirar hacia atrás? Porque son proyectos que todavía están, muchos de ellos corriendo. Hablo en particular, por ejemplo, el Salar de Punta Negra no tenía en ese momento una normativa que cumplir tal como la conocemos ahora. Bueno, eventualmente existen proyectos muy antiguos que incluso son anteriores a la Ley de Bases de Medio Ambiente. Sin embargo, lo que se ha ido estableciendo de manera clara es que las normas de derecho ambiental son normas de orden público y rigen in actum, es decir, rigen de acuerdo al mismo momento en que se dictan, porque protegen no solamente la biodiversidad, sino que protegiendo a la biodiversidad protegen el derecho a la vida, y el derecho a la vida es el principal derecho humano. Y por tal motivo uno no puede entrar a una evaluación de decir, mira, ¿sabes qué? El derecho a propiedad se ve restringido si aplicáramos esta normativa ambiental. No, la normativa ambiental
tanto en Chile con la jurisprudencia de los tribunales de justicia de nuestro país, así como con tribunales internacionales, ha ido estableciendo que el derecho a un medio ambiente sano, libre de contaminación, es un derecho humano fundamental. Entonces, acá, por cierto, hay dos instituciones que falta desarrollar en nuestro norte. Por una parte, si bien están creados por ley, no se han instalado los tribunales medioambientales, y si hoy día una agrupación quisiera hacer ejercicio del derecho, hacer una presentación de acciones ambientales, esto se va a discutir en la jurisdicción que corresponde al segundo tribunal ambiental en la zona central, que ciertamente tiene uno de sus ministros titulares todavía pendiente de instalar en reemplazo, pero no se ha instalado el Tribunal Medioambiental del Norte, o primer tribunal ambiental, y tampoco está creado, y eso sí es un tema muy pendiente en Chile, el Servicio Nacional de Biodiversidad. Ese es un tema fundamental que va a ser la institución sucesora de la CONAF, con poderes justamente para preservar estos espacios de alta fragilidad ambiental que tenemos en nuestra zona de la cordillera. Ahora, Víctor, de alguna manera han sido los movimientos ciudadanos, ¿cierto?, liderados por ciudadanos comunes y corrientes, quienes han puesto los énfasis, ¿verdad?, en temas que son de preocupación y que nos atañen seguramente a todos, ¿verdad? Muchos critican de por qué no ha sido el mismo Estado, ¿verdad?, respaldado este derecho en la Constitución, quien ha garantizado en muchos proyectos, no estoy ni siquiera individualizando algunos de ellos que hemos conocido mediáticamente, sino en muchos de ellos, ¿cierto?, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Son siempre los ciudadanos quienes dicen hagan la pega, y que en el fondo son los mismos ciudadanos los que han ido criticando el rol ausente que ha tenido el Estado en esto. Sí, rescatando las palabras de Daniel Guevara, efectivamente hay una institucionalidad ambiental nueva, pero a nuestro juicio es bastante deficiente, es bastante compleja a la vez de abordar. Daniel daba en el clavo cuando se señala que un conflicto de relevancia jurídica no puede ser tomado aquí en Antofagasta, sino que en la jurisdicción cercana, que en este caso podría ser Santiago. Además, los ciudadanos hoy día están conociendo términos que ignoraban. O sea, hoy día cada vez más común que la gente asocia una resolución de calificación ambiental, una RCA, a casi una bomba de tiempo. O sea, ¿qué ocurre con quien la maneja mejor, obtiene mejores o peores resultados y a la vez su otorgamiento anterior? ¿Cómo es que una empresa, a través de un proyecto, recibe una resolución de calificación ambiental, pasando a llevar casi todo lo establecido en cuanto a la protección ambiental? Hablábamos también del derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Daniel lo homologa a un derecho humano, entonces podríamos decir que acá en Antofagasta, en la capital del clúster del cáncer, los derechos humanos se ven absolutamente vulnerados, no hay protección alguna. Y frente a los casos, por ejemplo, de Salar, de Talabre, las comunidades más presentes, más organizadas, en el tema de la basura, en el tema de la contaminación del borde costero, Coloso, La Molinera y tantos otros que al final muchos se acuerdan solamente en periodos de elecciones, pero después durante todo el resto de año electoral o de todo periodo se olvidan. Entonces tienen que ser los ciudadanos los que hoy día salen a la calle, que no deberíamos por qué estar pidiéndole al Estado algo que parece que es evidente, la protección a la salud y a un medio ambiente sin contaminación alguna. No tenemos por qué estarle suplicando al empresariado que sea un buen vecino, cuando si son ellos los que deben tomar acciones obligatorias y no apelar, por ejemplo, a la limpieza de ciertas áreas colindantes a su trabajo, a su actividad industrial. Daniel, decía, los ciudadanos entienden cada vez más qué es una RCA, cómo son los procesos hoy día, qué es lo que tiene que pasar, cuántos son los tiempos. ¿Crees que realmente es así o todavía hay mucho desconocimiento? Porque en definitiva es casi pelear de manera dispar. Aquí los grandes proyectos cuentan con staff gigantesco, ¿verdad? Donde hay abogados, ambientalistas. Es muy difícil que un ciudadano pueda entender a veces cómo se da el proceso y cómo poder respaldarse o cómo pedir o exigir algún derecho determinado si siente que está siendo vulnerado, ¿no? Sí, efectivamente. Yo además soy profesor de Política Ambiental y Derecho Internacional Medioambiental en la Universidad de Antofagasta. Y lo que nos ha tocado es preparar a la futura generación de abogados para que no solamente actúen en la asesoría a las empresas para el cumplimiento de la ley, o que puedan servir dentro del Estado como fiscalizadores o agentes de jurisdicción, sino que además para que puedan trabajar en la promoción
del derecho ambiental como un derecho social fundamental. Y pero eso ¿quién lo paga? Podríamos decir de inmediato que es difícil, porque una agrupación ciudadana, por ejemplo, en el caso de Víctor, ¿usted es difícil que puedan tener un abogado que los asesore? ¿O que cuenten con esa ayuda? Yo sé que de formación tú estás en esa línea, probablemente es una suerte para esa agrupación, pero ¿y el resto? Por eso es que, mira, con esto estoy de alguna manera develando un pequeño secreto, pero integro la Corporación de Asistencia Judicial, que es un órgano que desde Taltal hasta Arica tiene 34 centros de atención con 220 funcionarios. Tradicionalmente la corporación ha atendido los temas del derecho civil, del derecho a familia, recientemente los temas del derecho laboral, de la violencia, pero también un tema nuevo que aparece con mucha fuerza es el derecho medioambiental, tanto a personas naturales que se pudieran ver afectadas, como a organizaciones morales, personas sociales, y ahí hay que reformular la ley. O sea, efectivamente el acceso a la justicia no puede ser solamente el acceso a la justicia patrimonial, también el acceso a la justicia ambiental es un elemento clave porque la sociedad ha evolucionado y hay nuevos derechos dentro del constitucionario del país que deben ser aplicables y garantizados. Y además, Carolina, complementando aquello, hoy día se va a discutir desde marzo en adelante una nueva constitución para Chile, por lo tanto, yo creo que hoy día también en nuestra región toma mucho más fuerza el empoderamiento ciudadano tendiente a discutir estos temas. Yo lo conversaba con algunos otros medios también, el tema de que no existe un tribunal ambiental aquí, que los requisitos para integrarlo también sean bastante duros, bastante fuertes. Daniel conoce directamente esa situación. Pero comparten los requisitos, porque aquí se ha generado un debate. Muchos han dicho que la explicación de por qué no se constituye el tribunal medioambiental es porque los requisitos son muy altos, pero no debiera ser justamente que se van a tratar temas muy complejos, que esos requisitos deban ser los que se está poniendo y no tengamos el personal o la capacidad instalada en el fondo en nuestro país de que esos cargos se ocupen. Pero la hay, fíjate, yo creo que es muy positivo saber de que las quinas para ministros del Tribunal Ambiental, tanto expertos en el área jurídica como en el área de ciencias, ya están conformadas por la Corte Suprema. Sí. Se hizo un proceso de alta dirección pública al cual los postulantes concurrieron. La alta dirección pública le propuso los nombres a la Corte Suprema seleccionó en audiencias públicas y envió en fecha de octubre del año 2014 a la Presidenta de la República los nombres para formar el Tribunal Ambiental. Ahora, ¿cómo se designa? La Presidenta en este caso tiene el deber de enviarlo al Senado, quien debe aprobar o desechar la nómina por 2/3. O sea, es un alto quórum. Sí. ¿Y qué tipo de exigencias se pidieron? Las exigencias pedidas tienen que ver con profesionales del área de las ciencias o del área jurídica, con estudios de posgrado, publicaciones y con un expertise o competencia en materia ambiental. Y parece razonable que sea así, porque tal como tú lo señalabas, Carolina, la complejidad de los temas frente a proyectos que tienen una multiplicidad de aspectos donde hay que aplicar, y esto no es menor, el llamado principio precautorio, que es un predictivo con información existente al día de hoy de cómo evitar el daño del medio ambiente futuro. ¿Qué es lo que el Colegio Médico hacía, cierto? En el caso del galpón de concentrado de cobre. Exactamente. Entonces, el principio precautorio nos lleva a que tiene que haber nuevas formas, no solamente en el tribunal, sino que también de planificación del territorio. Nosotros tenemos que ser capaces de usar un instrumento clave que existe en la Ley de Medio Ambiente, que es la evaluación ambiental estratégica, que lo que permite es hacer un proceso participativo, público, para saber exactamente, no la evaluación de proyecto a proyecto, porque acá como que cada empresa tiene que matar su propio toro, tiene que sacar su propio proyecto y muchas veces no es lo mismo tener una planta termoeléctrica que tener 5, 7, 8, 10, una al lado de la otra. Entonces, el impacto global de los proyectos tiene que ser evaluado con instrumentos nuevos. Y un buen dato, la Unión Europea, cuando hizo el acuerdo de cooperación con Chile, hace ya más de 10 años y se firmó el Tratado de la Unión Europea, asignó recursos y asigna anualmente recursos para que se hagan proyectos de evaluación ambiental en distintas zonas. Acá en el norte tenemos un proyecto de evaluación sobre el transporte. Como se haya ejecutado es otra cosa, pero tiene que haber también una evaluación estratégica ¿sobre qué? Sobre la bahía, zonas mineras andinas, sobre el uso y gestión del recurso hídrico y tantos otros temas relevantes sobre el cual muchas veces estamos dando palos de ciego. Y es una discusión que no se ha dado en el fondo, Víctor. O sea, mucho tiempo se destacó el que los
distintos movimientos ciudadanos, ¿cierto?, hayan puesto un tema sobre la mesa, que todas las autoridades estuvieran moviéndose, que más fiscalización, de cómo iba acomodándose esa ley, pero llegando al fondo del asunto, que es un poco lo que Daniel nos expone, hay otros temas que tú podrías ir, ¿cierto?, de manera anticipada, viendo que el día de mañana no tengas a lo mejor este conflicto social que tienes hoy por el tema de contaminación. O sea, también una de las bases del principio precautorio es precisamente adelantarse situaciones y la prevención sobre todo. Ahora, yo también creo, Carolina, que además de eso, acá tiene que haber un cambio de discurso y de lenguaje, porque vemos algunas autoridades referirse a la contaminación en Antofagasta o a la región, pero la traducen solamente, por ejemplo, en la presencia de metales pesados. Para mí la contaminación viene de todo tipo y de todo origen. Viene de la basura, viene de las quemas, viene de la contaminación producto de los metales pesados. Existe contaminación en sectores puntuales de Antofagasta, Portezuelo, es un foco de contaminación también. Lo que alegan las comunidades del interior de nuestra región y las comunas de Calama, Tocopilla, etcétera, dan cuenta de eso. Entonces, cuando una autoridad dice que tiene la bandera puesta contra la contaminación, debe ser a todo evento con ella. No solamente discriminar alguna y tratar de trabajar en ella y en las otras no, porque después, ¿cómo creo yo, cómo construyo credibilidad si al final no considero la basura como contaminante, no considero que el vertedero sea una fuente de contaminación, pero sí tengo que hacer acción y pedir que la región sea declarada zona saturada por los metales pesados? Entonces también, además del refuerzo a la institucionalidad jurídica propiamente tal, también tiene que haber un cambio en el discurso de las autoridades cuando entienden o tratan las materias de contaminación, y eso hoy día yo no lo veo. No veo una camiseta puesta por todos los focos de contaminación históricos inclusive, porque recién hablábamos... Hay distinción, dices tú, cuando se habla del caso Galpón, cuando se habla de la basura, cuando se habla del arsénico, parece un tratamiento diferenciador, obviamente, por lo que es el Y acá fondo, hay algo muy histórico, preocupante que le va a servir mucho a Víctor como dirigente social. Cuando se firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hay un capítulo que es el capítulo medioambiental del tratado, y hay un acuerdo de cooperación ambiental entre Chile y Estados Unidos. Recordemos que México y Canadá, lo mismo que Estados Unidos, tienen un RETEC. El RETEC es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Ese registro es el balance anual, público, actualizado, de las emisiones atmosféricas, los riles, la contaminación existente. ¿Por qué? Porque eso determina, es como un censo actualizado, permite saber qué decisiones tomar por la autoridad. Bueno, a mí me resulta muy preocupante que en Chile lo actualizamos con recursos extranjeros, hicimos el RETEC el año 2008, y desde el año 2010, si uno se mete a la página www.retc.cl, va a encontrar que el RETEC está desactualizado. No tenemos un balance ambiental del país y un balance regional que esté debidamente actualizado según el compromiso internacional por Chile tomado en el Tratado de Libre Comercio. Es más, disculpa, para complementar lo que dice Daniel, y si bajamos aún más al tema nacional, cuando investigo sobre la gestión integral de residuos sólidos, me tengo que basar, por ejemplo, en información del 2014. O sea, hace 2 años atrás, y evidentemente que las situaciones cambian. Todavía yo no veo cómo Chile sigue las recomendaciones de la OCDE a eliminar los pasivos ambientales en un plazo determinado. Eso no ocurre. Yo estoy seguro que después de que veamos lo que ocurre en Chaqueta Blanca, la chimba va a tener un muy buen tiempo y muy largo convertido casi en un pasivo ambiental donde solamente caracteriza el candado y no más funcionamiento. Pero eso es lo que me preocupa además. Fuera de micrófono conversábamos de los mecanismos sustentables de recuperación de espacio, como por ejemplo el que hay en Santiago, y así como en otros ejemplos también, como en la Araucanía además también a las comunidades mapuche le colocan vertederos al lado sin nada, o sea, son botaderos al lado de comunidades, tampoco hay respeto en ese sentido. Entonces, al final de todo esto, nosotros decimos muchas cosas, explicamos a la gente varios temas, pero en la práctica no se dan. Yo no los veo materializados. Yo no veo que las autoridades de mi comuna consideren que en el sector norte existe contaminación. Yo veo a mis autoridades de la comuna viendo que en el sector centro hay contaminación y no veo más. No veo que las autoridades tampoco lleguen al sector de la COVIEFI, no veo a la gente que está en la Negra, que incluso viven en campamentos allá. Veo un discurso muy parcial. Y la idea no es esa, la idea es trabajar en conjunto
con todas las temáticas ambientales que surgen aquí y en la región también. Por eso que para mí es importantísimo que los tribunales ambientales se constituyan acá, porque hemos dado pie a que discutamos temas ambientales a nivel país. Y no puede ser que eso no se esté debatiendo acá, que los conflictos de relevancia jurídica no puedan ser sostenidos aquí en Antofagasta y no sé para cuándo. Sí, Daniel daba una estadística del 2014. Claro, y de hecho, bueno, el hecho que es como una cachetada casi en la cara para muchos fue cuando ocurre, ¿cierto?, el incendio en el relleno de Santa Marta en Santiago, que para muchos era vivir lo que en el sector norte, y en particular la agrupación que representas, Víctor, es una cuestión que por años vienen ellos asimilando, tratando, ¿cierto?, de luchar contra eso, y que en Santiago en menos de algunas horas era un desfile de ministros, decían, o sea, para poder atacar el problema, ¿no? Me va a perdonar, pero en el sector norte eso mismo se vive y se ha vivido durante los últimos años casi a diario. Y era una impotencia ver la televisión nacional que casi en cadena, o derechamente en cadena, transmitía esta situación donde el presidente del Colegio Médico advertía de situaciones tóxicas graves para la ciudadanía, donde yo veía ministros de Estado pronunciándose al respecto, pero cuando yo tuve aquí al lado al ministro de Medio Ambiente, él me señala que toda mi alegación en una audiencia, me señala que esa alegación, si estoy consciente que eso es meramente municipal, o sea, me dice que en la cara, me dice que él no tiene nada que hacer, teniendo en ese momento a su seremi de Medio Ambiente, en ese momento Ramón Arestegui enfrente, no se le impartió ninguna instrucción. Entonces ahí me preocupa cuál es la visión que tiene el Estado o la visión centralista que existe respecto a la contaminación, porque en Santiago el vertedero dejó de funcionar, hay una prohibición de funcionamiento a él, y acá en Antofagasta eso no ocurre. Al contrario, vemos cómo cada día se va incrementando año a año, día a día la cantidad de basura acumulada, pero no vemos que en el fondo el tema tenga una solución inmediata o una intervención directa a autoridades tan presentes como la que vemos en Santiago. Claro. Daniel. Y de hecho todavía no está resuelto no solamente el tema del vertedero, que además es una licitación tan polémica, porque la licitación en la que se adjudica justamente a la empresa Santa Marta, que se compromete a ejecutar la obra en un plazo, no sé, 148, 150 días, todos los que somos nortinos y sabemos que un arreglo de veredas en el centro termina durando un año. No creemos que sea posible ejecutar en 150 días el proyecto, además con todas las problemáticas ambientales y de conflicto entre la propiedad minera que hemos observado. Ahora, ciertamente este es un tipo de temas no para ser resuelto solamente por municipios o por gobiernos locales, muchas veces incompetentes para abordar este tipo de temas complejos. El tema del traslado a un vertedero, la reutilización, el rediseño, junto con las capacidades locales, es necesariamente un tema de política de gobierno regional y que requiere el mayor esfuerzo y prioridad de capacidades instaladas al interior del país. Entonces, aquellos que trabajaron, por ejemplo, en la recuperación en el Parque André Yarlán, y ahora lo van a hacer también en la zona cerca de La Victoria, aquellos que conocen, que tienen una experiencia en nuestro país, por favor, que vengan a cooperar. El manejo de conflicto que observamos entre el gobierno local y el gobierno regional es inaceptable para un proyecto de envergadura crítica para la zona norte del país. No es posible ni es razonable que la región, la ciudad de más alto crecimiento en la última década, todavía conserve un basural de última categoría instalado al lado de los vecinos. Entonces, si queremos hacer las cosas bien, necesitamos alta calificación y competencia, y la ciudadanía, que es lo que está haciendo Víctor acá en este programa, lo demanda, lo exige. Claro, pero falta zapatita, decía Víctor, que en definitiva mucho en el discurso, pero diferencia cada proyecto o cada una de las temáticas en términos de contaminación no se ha logrado mucho. Quiero agradecerles el espacio, se nos acaba el tiempo esta media hora, vamos a ir a un breve corte comercial, pero regresamos también con otros invitados para seguir discutiendo, ¿cierto?, cómo algunos temas se van proyectando, se van repitiendo y otros han ido zanjando de acuerdo a esta nueva institucionalidad ambiental. Ya regresamos con más Encuentro Regional. Saldívar hoy es parte del grupo Antofagasta Minerals, posicionado como cuarto productor de cobre del país y noveno a nivel mundial. Con esta integración, entendemos que se fortalecerán las relaciones de confianza y beneficio mutuo con las comunidades cercanas a la operación y con el gran equipo de trabajo de la compañía. Te invitamos a descubrir Antofagasta Minerals y su nueva operación en Saldívar.